Hola, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV y por redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter. Ahí abajo le van a aparecer nuestros nombres, Marvin del CID, Sonny Figueroa, y por supuesto las plataformas del canal Más TV. Esta noche hablaremos de un tema que nos involucra directamente a los periodistas y que tiene que ver precisamente con el tema del ejercicio periodístico. Estamos viviendo cada vez situaciones más complejas en el país y lo venimos advirtiendo hace muchos meses. El ataque a periodistas, criminalización, persecución penal y encarcelamientos van en aumento. Esta noche nos acompaña nuestra colega, la periodista Marielos Monzón, a quien le damos la bienvenida. Ella es una colega periodista con mucha experiencia y además es parte del colectivo No Nos Callarán. Marielos, buenas noches, bienvenida. Hola Marvin, hola Sonny. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, mucho gusto, buenas noches. En el tercer bloque, en los primeros dos bloques vamos a estar hablando con Marielos Monzón y en el tercer bloque vamos a hablar con Verushka Bruman de Freedom House y con Leopoldo Maldonado de Artículo 19. Ellos son parte de dos organizaciones que estuvieron de visita en el país durante los últimos 15 días, en donde estuvieron documentando el tema de las agresiones y la criminalización en contra de periodistas. Sin más explicación, vamos a entrar en materia con el programa. Y yo quisiera hacer muchas preguntas, pero porque es que el tema es muy amplio, ¿verdad? El tema de la libertad de expresión está cada vez más complejo en Guatemala. ¿Cuál es tu análisis general, Marielo, sobre esto? Bueno, colegas, en realidad yo pienso que lo primero que hay que decir es que esta situación de ataques al periodismo independiente, de ataques a la libertad de expresión y de prensa, se inscribe en un contexto mucho más amplio, que es el contexto de una regresión autoritaria en Guatemala. Es decir, que no hay solo un ataque a los medios y a los periodistas, sino que también hay un ataque sostenido a todos aquellos grupos que pueden ser un contrapeso para este pacto de autoritarismo que se está instalando. Recordemos que estamos hablando, por ejemplo, de una regresión en términos del sistema de justicia a partir de la salida de la CICIG y a partir de que Consuelo Porras Argueta fue electa y luego reelecta, y por eso ese blanco de ataques a los fiscales, jueces y magistrados anticorrupción que debieron salir al exilio, también los ataques en contra de activistas y defensores de derechos humanos, y bueno, ahora viene esta ola, digamos de manera sostenida, contra medios y periodistas y libertad de expresión. Básicamente yo lo que creo es que están queriendo instalar un régimen autoritario a todas luces en Guatemala, y entonces este retroceso autoritario necesita silencio e impunidad. Cero críticas, por supuesto. Exactamente, y ese silencio implica claramente que periodistas y medios de comunicación sean silenciados o autocensurados o atacados para evitar que aquellos sectores poderosos, como por ejemplo algunos miembros del sector privado organizado, algunas redes criminales, políticos y empresarios corruptos o aquello que se llama el sector económico emergente, no se vean reflejados en reportajes de investigación que hacen los medios. Entonces yo creo que este contexto autoritario necesita medios dóciles o plegados al poder o medios silenciados a partir del acoso y el hostigamiento, como en el caso de ustedes o el caso del periódico de José Rubén Zamora, y también una agenda de medios más complaciente. Como no lo están logrando, arrecia el ataque contra medios y periodistas. Claro. Digamos que en algo en lo que coincidimos la mayoría, por así decirlo, es que el hecho de la salida de la CICIG y la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público significó un retroceso para, digamos, la democracia guatemalteca, ¿verdad? Eso que se venía construyendo desde hace años atrás, pero digamos que también fue el retroceso en el tema de materia de libertad de expresión, ¿no? O sea, lo has mencionado tú, Marielos, en el hecho de que al final la salida de CICIG y la llegada de Consuelo Porras afecta el trabajo periodístico en Guatemala, porque desde ahí ya se empieza a orquestar planes para criminalizar
a los periodistas en Guatemala, ¿no? Y lo has mencionado perfectamente bien. Hay más casos de colegas periodistas a nivel comunitario que han tenido que salir del país, y en el caso del periódico está perfecto. Pero digamos de que también hay ataques que vienen desde el propio Estado, y vienen del propio Estado orquestados por el gobierno de turno. Y ahí tengo que decir por el presidente Alejandro Yamatei. Vemos que estos ataques, que digamos que hay dos tipos de ataques, ¿no? Como la agresión física, bueno, dirías la judicial, pero también está ese acoso sistemático que existe en redes sociales, que digamos que no se veía hace muchos años, pero ahora se ve, está bastante claro, ¿no? Como ese ataque que se da en redes sociales para desprestigiar, para atacar, para intimidar, porque ponen fotos tuyas en un lugar en el que estuviste hace un par de horas o en el que estuviste un día antes, o sea. Entonces, ¿cómo entender todos estos ataques? Y, por ejemplo, en el gobierno, desde la presidencia, hay un claro net center, ¿verdad? Liderado por Polanria, liderado por los secretarios de comunicación de turno, por Pamela María Morán Peña, que es la mano derecha de Polanria. Entonces planteándote todo eso, cómo también entender de que no solo te buscan atacar por temas judiciales, por silenciarte, sino que también es ese acoso sistemático en redes sociales, Marielos, que también lo has sufrido tú. Sí, bueno, yo diría que hay una diversidad de actores que están envueltos en este ataque, y depende de la diversidad de actores la diversidad de ataques que se dan. La criminalización no es nueva, ya lo decías tú, Sony. Esta fue una criminalización sistemática. La veíamos antes, digamos, en los departamentos, en contra de periodistas comunitarios, en contra de colegas que estaban cubriendo, por ejemplo, a las empresas mineras o los desalojos de las fincas. También lo veíamos en contra de autoridades indígenas. Fueron perfeccionando el método, digámoslo así. Se fueron dando cuenta que este tema de la criminalización, es decir, del uso del derecho penal para castigar a opositores o a los que ellos consideran enemigos, es una manera que les es efectiva, porque no es una muerte física, pero es una muerte civil. Claro. Te meten a ti en una dinámica de tenerte que defender, de tener que gastar recursos para los abogados, te meten en una dinámica permanente de tener que desviarte del tema del periodismo para ocuparte de la defensa. Ese es uno. Pero, ¿qué es algo que hemos visto sistemáticamente también en Guatemala y lamentablemente también en otros países de la región? Cómo desde los gobiernos o desde los sectores de poder se instalan lo que nosotros llamamos net center, y en otros países granjas de troles, porque lo que hacen es preparar el camino para la criminalización. Es decir, empiezan con una campaña de difamación para que se ponga en el blanco que el periodista es mentiroso, que el periodista publica noticias falsas, que el periodista recibe fafa. Entonces, te crean un ambiente para que cuando te apresan o para que cuando te investigan, las personas que vieron eso digan, ah, bueno, entonces en algo estaba metido. Es decir, hay una primera etapa en donde el ataque es para restar tu credibilidad. Y lo otro, que es lo que es muy grave, es que lamentablemente hay unos net center que se han convertido en los voceros del Ministerio Público. A eso iba mi siguiente pregunta precisamente, porque no solo es el aparataje judicial, el aparataje del Estado como tal, digamos, desde lo que uno entiende como organismo ejecutivo, la presidencia, lo que está ahí alrededor, ¿verdad? Pasa también al ámbito judicial, porque desde el propio ámbito judicial se está criminalizando periodistas, pero hay actores específicos dentro del aparato de justicia que están tratando de debilitar y afectar el trabajo, sobre todo de los periodistas críticos. Digamos que a mí me llama muchísimo la atención, y pongamos ejemplos. En el caso de la exfiscal anticorrupción Virginia La Parra, sí, que Amnistía Internacional la considera una presa de conciencia. Cuando hay tweets de ciudadanos comunes y corrientes o publicaciones de prensa que evidencian el mal manejo del caso por parte de jueces y del Ministerio Público, de una vez los operadores de justicia que están involucrados en este caso dicen que los periodistas están obstruyendo la justicia. Pero por el otro lado, cuando hay net centers o cuentas que anticipan las acciones de la Fiscalía o que critican, por ejemplo, a Virginia La Parra, ahí hay un silencio de la Fiscalía. Incluso anticipan lo que va a pasar. Casi que para uno saber cuál es el próximo paso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, tenés que ver el net center. Y entonces uno se pregunta, ahí debe de haber realmente una
digamos, componenda entre el sistema de justicia y estos actores que atacan la lucha contra la corrupción. Entonces yo creo que son dos maneras un poco para responder esta pregunta. Uno es atacarte, hacer que tú estés temeroso, saber que tu familia puede ser víctima de alguna amenaza porque sacan las fotos de los hijos, las fotos de las parejas, además te dicen, como bien dice Sony, dónde estuviste, es decir, para que sepas que estás vigilado. Claro, es que es difícil, ¿no, Sony? Es una forma, digamos, como de matarte, ¿no? Digamos, de una forma silenciosa que van ahí, ¿no? Y la verdad que bien interesante lo que mencionabas sobre cómo pretenden afectar toda tu credibilidad de redes sociales para que cuando después accionen legalmente, pues ya no exista el cuestionamiento, no, sino que el discurso sea así, estaba metido en algo y todo eso. Y es que fíjense ustedes que también yo estaba pensando que se han dado cuenta ustedes cómo es este discurso de que te inician procesos penales con el objetivo, primero, de que perdas la credibilidad, como decís, todo el tema en redes sociales, y después esos mismos grupos, entre los net center y organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo, porque hay que decirle las cosas como son, tienen toda una lógica de ataque sistemático. La mayoría son a través de net center, por supuesto, pero hay actores específicos que sí dan la cara, pero que replican todo esto. Por eso es que nosotros mencionamos el caso del vocero presidencial Kevin López Oliva, que nos parece sumamente preocupante, ¿verdad? Si bien hay mucha gente anónima, cada vez me llama a mí mucho la atención, no sé si a ustedes, que cada vez más son más descarados en su actuar, pues, y ya no le tienen miedo absolutamente a nada, porque tienen copado el sistema de justicia. Y partiendo entonces del tema de lo digital, de la criminalización del sistema de justicia, obviamente todo esto, Marielos, ha provocado que muchos colegas periodistas se hayan ido del país. Michelle Mendoza, Juan Luis Font, por mencionar algunos. De hecho, nosotros en menos de 18 meses nos hemos tenido que ir del país en 2 ocasiones, producto de todo este acoso sistemático que existe. O sea, ¿qué tan grave consideras que es todo esto, Marielos, tomando en cuenta la trayectoria que has tenido en el periodismo guatemalteco? Bueno, yo les diría que no hemos visto desde la firma de los acuerdos de paz y la apertura democrática, o sea, hace 30 años que no vivíamos en Guatemala una emergencia como la que estamos viviendo en este momento, medios de comunicación y periodistas independientes. Porque solo voy a hacer un pequeño paréntesis, Son, y es que no todos y todas los periodistas estamos siendo perseguidos. Aquellos medios y periodistas que están aliados a los sectores de poder, esos están haciendo su trabajo tranquilamente. Es decir, la etiqueta de enemigos es en contra de medios y periodistas independientes, de los que fiscalizan el poder. Y sobre todo los críticos, ¿verdad? Exactamente. Digamos, lo que quieren es terminar con esas voces críticas y yo creo que hay 3 puntos, ¿verdad? Yo alguna vez decía, a mí me ha tocado de alguna manera, de manera personal, ataques muy diversos. Por ejemplo, allanamientos a mi casa. Por ejemplo, una situación muy grave en donde cuando uno de mis hijos era pequeño le pusieron una pistola en la cabeza, un grupo de encapuchados que entraron a la casa. Por ejemplo, secuestro de las mascotas que estaban adentro de mi casa, etcétera, por etcétera. Increíble que parezca. Por increíble que parezca. Y luego regresar a la mascota muerta, como un signo de lo que estaba pasando. O, por ejemplo, amenazas de muerte y de alguna manera también persecución judicial. Un caso que a mí me llama mucho la atención fue un caso que duró 3 años en el Ministerio Público donde me acusaban de delitos que se habían cometido, de hechos que se habían cometido cuando yo no había nacido. Es decir, año 1967, año 1968, yo nací en el año 71. Entonces yo llevé al Ministerio Público mi acta de nacimiento y les dije, bueno, es que no había nacido. No podía ser. O cuando tenía 3 o 4 años y tardó 3 años en desestimarse. Entonces, a mí me pasó eso y vino pasando y también le pasó a mucha gente. Pero esta emergencia sistemática, Sony y Marvin, en donde hay una andanada de ataques de manera permanente es la que no habíamos vivido hace 30 años. Creo que hay un punto muy importante, es el discurso estigmatizante. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que cuando autoridades de gobierno
el propio presidente, los propios diputados al Congreso, algunos fiscales o jueces, se dirigen a los periodistas como si fuéramos una estructura criminal y además atacan nuestro trabajo y nos atacan por lo que hacemos, eso da pie a que cualquiera se sienta con el derecho de atacar, de amenazar, pero también de pasar a un ataque físico. También es muy importante darnos cuenta que los ataques en redes sociales se convierten muchas veces en ataques ya en la vida real, digamos, porque entonces los periodistas son insultados, empujados y de alguna manera a las mujeres periodistas nos toca un tema mucho más complicado, que es el tema de la estigmatización por nuestra apariencia física, pero también por nuestra vida privada. Entonces, por ejemplo, insultos en la vía pública a compañeras periodistas en donde se les trata de prostitutas, en donde se les quiere ver siempre todo un tema sexual por el trabajo que tienen. Tú mencionas aquí algo muy importante, ¿verdad? Que el propio presidente Alejandro Yamatei repite ese discurso de ataque, ¿verdad? Empoderando a ciertos actores dentro de la sociedad para que nos ataquen y nos criminalicen. Y aquí hay dos personajes muy importantes y que es relevante mencionarlos. Yamatei por un lado y su pareja Miguel Martínez, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con esto también. ¿Por qué? Porque ambos han sido señalados en varios casos de corrupción y el Ministerio Público ni siquiera ha abierto investigaciones en contra de ellos. Mientras que a los periodistas nos criminalizan y nos persiguen. Se le piden explicaciones al vocero presidencial y no las da. Entonces, no solo es el hecho de que te criminalizan, te atacan, sino que además de ello, bloquean tu trabajo como periodista, que eso también es sumamente grave, ¿verdad? Y el propio presidente Yamatei, nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, va a cumplir casi 3 años de no dar una conferencia de prensa, Marielos. Casi 3 años. Y le habla solo a los medios que él considera que no son críticos, como tú lo mencionabas específicamente, ¿verdad? Entonces, para ya ir cerrando esta parte, ¿cómo interpretas eso? Miren, yo creo que hay algo muy simbólico. Ustedes se acuerdan justo cuando empezó el tema de la pandemia, que salió el presidente Yamatei y salía del Congreso con un spray y entonces estaban todos los periodistas esperándolo y echó el spray como para terminar con un virus. Yo creo que esa foto, esa imagen es simbólica de lo que iba a venir. Es decir, ese sprayazo quería decir, vamos a acabar con el virus, para ellos el virus del periodismo independiente. Otra cosa es el tema cómo empezaron. Y ustedes que son reporteros de calle no me dejan mentir, con el tema de la denegatoria de información. Claro. No dejando entrar a las entrevistas o a las conferencias de prensa. Y sigue pasando, ¿verdad? Llegando, por ejemplo, a decirle, usted es de este medio, usted entra. Usted no es de este medio, usted no entra. O el tema del derecho al acceso a la información. Es decir, antes tú encontrabas algo en el portal que es información de oficio, ahora no lo encontrás o pedís información pública y no te la entregan. O sea, se fue degradando. El primer paso fue denegar información pública, negar el acceso a las fuentes de información, pero luego fueron ya el otro tipo de agresiones. Y yo creo que hay dos cosas que quisiera terminar. Uno es el tema de ¿por qué defendemos los periodistas nuestro derecho a hacer el trabajo? Por una razón específica, porque defendemos el derecho de las personas a saber. Todos los guatemaltecos y guatemaltecas y cada persona en el mundo tiene derecho a tener información que le permita tomar decisiones. Cuando atacan a periodistas independientes como ustedes, por ejemplo, cuando atacan a columnistas, lo que le quitan a la población es el derecho a saber, Claro. a estar informado. Pero segundo, el tema del derecho penal del enemigo. ¿Qué es eso del derecho penal del enemigo? Eso es que se usa, como se hizo en la guerra, el derecho penal para terminar con aquellos que son considerados enemigos. ¿Y por qué la prensa independiente es considerada una enemiga? Porque lo que no quieren es que aquellos hechos de corrupción o aquellas violaciones a los derechos humanos salgan a la luz pública y por eso usan el derecho penal. ¿Cuál es la mejor manera de tener a un periodista silenciado? Tenerlo en la cárcel o en el exilio. Claro. Vamos a una pausa, vamos a seguir conversando con la colega periodista Marielos Monzón y con Marvin del Cid en el segundo bloque en relación a cómo se encuentra la libertad de prensa, el trabajo periodístico en Guatemala y también estaremos hablando sobre específicamente el caso del periódico, ¿verdad? Que también un golpe fuerte, duro para el periodismo guatemalteco, que se anunciara el cierre de este medio de comunicación. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, ahí debajo le van a aparecer las distintas redes sociales en donde usted
puede también enviarnos algún mensaje y hacer sus comentarios en esta transmisión sobre qué le parece la entrevista. Si tiene alguna pregunta, pues ahí también la puede dejar en los comentarios. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. A quienes nos siguen por la televisión Más TV y por redes sociales, recuérdense dejar sus comentarios en nuestras redes. Ahí le van a aparecer Marvin del Cid, Sonny Figueroa y las redes del canal Más TV. Esta noche entrevistamos a la colega Marielos Monzón, colega periodista, con quien hacemos un análisis sobre la grave situación de la prensa en el país, una grave situación que hemos venido advirtiendo durante varios meses. Varios colegas periodistas ya exiliados y exiliadas, varios criminalizados, y el discurso de ataque y de odio en contra de la prensa crítica se sigue incrementando en este país. Hablamos un poquito en el primer bloque sobre cómo son estos ataques y todo, pero hay algo que nos preocupa, porque no solo es el actual gobierno, ¿verdad? Estamos viendo que el discurso de algunos candidatos presidenciales es también que no les gusta la crítica. Y aquí pongo 3 ejemplos rápidos. El caso de Suri Ríos, que hace poco se le publicó un reportaje sobre que uno de sus principales asesores, Ángel Morales, maneja el monitoreo del Tribunal Supremo Electoral. Ella negó que fuera su asesor, pero está demostrado, sin embargo, mintió en redes sociales. Por el otro, la señora Sandra Torres, que también se molesta cuando se le cuestiona. Ya ha tenido algunos enfrentamientos con algunos colegas. Y en el caso del señor Carlos Pineda, ¿verdad? Que él pareciera ser que no quiere contestar las preguntas críticas ni los señalamientos. Nos estamos enfrentando no solo con el actual gobierno, sino que 3 de los principales candidatos ya tienen ese discurso de ataques hacia la prensa. Es que yo creo que tenemos que ir como un pasito para atrás. Y es, ¿qué necesita esto que la gente llama el pacto de corruptos, pero que yo diría este corporativismo autoritario? ¿Por qué digo corporativismo autoritario? Porque son varios sectores los que están juntos. Es decir, no es una figura autoritaria como en el caso del presidente de El Salvador o del presidente de Nicaragua o como era Uribe en Colombia. No se concentra el poder en una sola persona, sino es un conjunto de actores poderosos que son corporativos. ¿Qué necesita para esta continuidad? Necesita asegurarse que la elección la gane un socio de este pacto. Claro, por supuesto. O una socia de este pacto. Entonces, yo creo que ya partiendo de ahí, si vemos que hay un Tribunal Supremo Electoral que está negando con criterios absolutamente cuestionables la inscripción de algunos candidatos, quienes van a quedar claramente en posibilidades de ganar son aquellas personas que van a seguir esta andanada autoritaria, porque eso es lo que necesitan. Entonces, ya las actitudes de las personas que tú señalabas o de los candidatos punteros dicen mucho de su actitud de por sí en contra de los medios, digamos, lo vimos en estos ejemplos que ustedes pusieron, en el tema del señor Pineda con la colega Dina Fernández, exacto, en el tema de que a ustedes los empuja la seguridad y los golpea del Tribunal Supremo Electoral luego de que revelan el tema también, de Suri Ríos, lo vemos en la actitud de la señora Sandra Torres, por ejemplo, que llegó a denunciar a colegas del periódico y de otros medios por violencia psicológica, por algo. O sea, ya hay de por sí, digamos, muy mal antecedente a no entender el papel de la prensa y a no entender que la prensa juega un papel fundamental en la fiscalización del poder. Pero si a eso le agregamos el que hay una parte importante de estos políticos que son miembros del pacto, es decir, que necesitan la continuidad, eso quiere decir que van a continuar con esta estrategia. Y entonces ahí un llamado a las personas para decir, ahora nos atacan y nos callan a los periodistas, ya pasó con los jueces. Y quizá todo el mundo dice, bueno, no me va a pasar a mí. Es que a eso vamos. Vean el espejo de los países en donde se ha instalado un autoritarismo. Callan a jueces, callan a fiscales, callan a periodistas. El siguiente es usted, que es un ciudadano común y corriente que no va a tener derecho a expresarse o a manifestar. Sí, es que eso es precisamente lo delicado de todo el asunto, ¿verdad? Que tal vez los guatemaltecos y guatemaltecas no le han prestado la debida atención a lo que está pasando con los medios de comunicación, los periodistas, con operadores de justicia, porque tal vez dirán, ¿y eso a mí en qué me afecta? ¿Verdad? Pero ya cuando se van estableciendo regímenes,
al final esos derechos también les resulta afectando a ellos, ¿verdad? Totalmente. Que se les violenten todo eso. Y el claro ejemplo tenemos Nicaragua, ¿no? Que primero comenzaron así, medios de comunicación, y después fueron con la población. Partiendo de todo eso y tomando en cuenta ese claro ejemplo, Marielos, quería preguntar con el caso de José Rubén Zamora y el periódico, digamos de que esta semana, el 15 de mayo, pues digamos que un día triste para el periodismo en Guatemala. Se anuncia el cierre prácticamente del periódico, un medio de comunicación que estuvo por más de 27 años siendo incómodo para el poder, para los diferentes presidentes de turno. Durante 27 años se publicaron investigaciones periodísticas, un medio en el que muchos colegas periodistas trabajaron, incluyendo a Marvin del Cid, que estuvo ahí liderando el equipo de investigación. Entonces digamos que un trabajo invaluable del periódico, y pues lamentablemente se da este cierre, ¿verdad? Un cierre que al final genera un impacto, ¿verdad? Porque se pensará que cerrar un medio grande como el periódico no es poca cosa, ¿verdad? Significa que hay un todo aparato ahí corrupto para que se diera todo eso. ¿Cuál es tu apreciación de eso, María? Bueno, pues miren, colegas, realmente el punto aquí es que primero se comprueba que esta acusación y que estos casos en contra de José Rubén Zamora era un castigo para él, pero por todo lo que ha publicado el periódico, pero que también su fin era cerrar el diario. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando lo capturan, sale el fiscal Rafael Curruchiche y sale con una declaración y dice, esto no es contra la prensa, es por él como empresario, no como periodista. Pero luego todas las acciones lo contradicen, porque resulta que allanan las oficinas del periódico, que casi no los dejan sacar la edición, que después se van en contra de las cuentas del periódico y las bloquean, y luego empiezan el hostigamiento a los anunciantes. Y ahora resulta que hay una investigación pedida por la propia FESI en contra de 9 personas, que son 3 columnistas y 6 periodistas del periódico. Es decir, lo primero que hay que decir es que lo que se quería hacer era silenciar a un medio incómodo. ¿Por qué incómodo? Porque nadie aquí nos va a dejar mentir que solo en este gobierno del señor Alejandro Yamatei, al que yo le llamo el gobierno Yamatei Martínez, hay 200 notas entre investigaciones e informaciones publicadas por el periódico, y eso es un dato que no es menor. Es decir, el silenciamiento del medio. Pero por otro lado, digamos, ¿cómo tienen a José Rubén Zamora? No lo tienen como un preso VIP, lo tienen en una sección de aislamiento donde le permiten solo 1 o 2 horas de visita 2 veces a la semana de su familia, y en un régimen de aislamiento de 1 hora de tomar el sol cada día. Y además de eso, se le persigue a sus abogados, y 8 de sus abogados han tenido que renunciar, y 4 de ellos fueron sometidos a proceso judicial y 2 están presos. Es decir, ahí lo que vemos es todo el poder punitivo del Estado para castigar a un periodista incómodo. Y el tercer tema es el tema ejemplificante. Muy bien, si callamos al periódico, que era un medio, digamos, con recursos, claro, de alguna manera, con un presidente galardonado como un periodista emblemático, ¿qué piensa uno como periodista común y corriente? Bueno, si le hicieron a él, ¿cuál es el mensaje? A ustedes se los podemos hacer también. Y eso puede terminar en censura, eso puede terminar en autocensura, eso puede terminar en cambio de agenda de los medios. Los medios dicen, bueno, mejor no me meto a hacer esto porque me va a pasar lo mismo. Pero además el ahogo económico y financiero, es decir, presionar a anunciantes para que no se anuncien en un medio y que al final el medio muera por falta de recursos. Entonces, eso es lo que está pasando con el periódico. No, y lo que sucede es de que todo está bien estructurado. ¿Se dieron cuenta ustedes el día que el periódico anuncia su cierre, que fue el pasado lunes? Sí. Los ataques en contra de los grupos del Pacto de Corruptos estaban bien sistematizados, estaban bien programados para atacar en bloque y decir una cantidad de cosas, ¿verdad? Y que eso incluía a otros periodistas. Pero aquí yo quiero, tú ya mencionabas, digamos, el caso de que José Rubén Zamora ha tenido 8 abogados, ¿verdad? Lo platicábamos, de los cuales 2 tuvieron que aceptar cargos y 2 están en prisión preventiva, ¿verdad? Por un lado. Pero por el otro, yo creo que aquí hay una actora bien importante que es la fiscal general Consuelo Porras, ¿verdad? El jefe especial de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y la fiscal Cintia Monterroso, que está claro que ellos son enemigos de la prensa.
Ellos son enemigos del ejercicio periodístico porque lo que están haciendo es perseguir periodistas. Y por el otro, que también creo que es importante mencionarlo porque ahí quiero que me das tu análisis, Marielos, es el caso de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Una fiscalía prácticamente inoperante, donde los casos no se investigan y van a dormir a los archivos de los fiscales, porque parece que aquí en este país no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, el MP prácticamente es un enemigo del ejercicio periodístico. Miren, yo diría, colegas, no nos callarán, movimiento del que ustedes también son parte. Cuando sacamos este comunicado, hablábamos de 22 periodistas que tuvieron que salir al exilio. 11 entre marzo y abril. Eso nos dice muchísimo. Eso nos dice que hay una persecución sistemática en contra de colegas y que casi no pueden regresar. Hay algunos que pueden volver en algún momento y hay otros que no. Pero ¿qué estamos viendo? Porque ¿qué implica el autoritarismo? El autoritarismo implica tener una sola voz autorizada y quitar a las voces múltiples. El autoritarismo implica poner un solo discurso para que las personas sea solo eso lo que escuchan. Y eso es lo que están queriendo. Quieren uniformizar ese discurso. Pero también hay un punto. Implica el control de todas las instituciones. En Guatemala está desdibujado el balance de poderes. Aquí hay un pacto entre las altas cortes, entre el gobierno y entre el Congreso. Pero eso también implica las instituciones de control, como el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos. La Contraloría de Cuentas. Entonces, quiere decir, por eso es que a la pregunta tuya, Marvin, es que vemos que el MP está muy rápidamente reaccionando contra periodistas, incluso ya lo dijo, investiguen a estos periodistas porque pueden estar haciendo obstrucción de la justicia. Pero no pasa lo mismo cuando va Sony y pone su denuncia. Cuando va otro colega al que golpean y pone. Entonces eso no avanza. La PDH, uno se pregunta, un procurador de derechos humanos que cierran un medio y no se pronuncia, uno se pregunta, bueno, señor procurador, entonces no ha leído, digamos, ni la Constitución política, pero tampoco los pactos de derechos humanos donde la libertad de expresión es. Entonces, eso es lo que está pasando. Claro, Sonia, es que vos, cabal, hoy mencionabas en la pregunta que le hacíamos a la gente de Artículo 19 y de Freedom House, ¿verdad? Vos les preguntabas precisamente, se les preguntaba en estos días, ¿verdad? Que ¿cómo ven ellos el trabajo del Procurador de Derechos Humanos? Prácticamente el señor está de adorno, ¿verdad? Porque cierran un medio, como dice Marielos, y se queda callado, no dice nada, ¿verdad? Sí, no dice nada y es que al final... Medio dice. Bueno, hay que entender de que es un procurador puesto por ellos, ¿no? Claro. Un procurador puesto a ellos porque en ningún otro país un procurador debería estar cuando se le señala de vínculos con tener con un operador político como Gustavo Alejo, ¿verdad? Un procurador vinculado en una investigación penal, de la que hace poco se acaba de procesar a 2 exfiscales también, que investigaron precisamente ese caso de corrupción como comisiones paralelas. Entonces, es bien complicado entender eso, Marielos, pero lo delicado del asunto y es que retomo el ejemplo que tú dabas, de que uno como periodista presenta una denuncia, no pasa nada, pero la fiscalía te quiere criminalizar. Y ese es el claro ejemplo de los 6 periodistas y los 3 columnistas del periódico que, por solicitud de la fiscal Cintia Monterroso, el juez Jimmy Brenner ordenó investigarlos como una estructura criminal para obstaculizar a la justicia. Grave. O sea, es grave. O sea, y no es una cuestión pequeña, se quieren ir para tratarlos. Sony, pero es que fíjense ustedes, recordate que una de las... Tú decías lo del gobierno Martínez, Yamatei, lo que sea, ¿verdad? Estos 2 personajes nefastos para el país. Pero más que eso, ¿se recuerdan ustedes cuando la mamá y hermana de Miguel Martínez nos denunciaron penalmente el 21 de mayo del año 2021? ¿Qué decían estas 2 señoras? Que éramos parte de una estructura criminal, que las estábamos fotografiando y les estábamos tomando fotos porque seguramente las queríamos secuestrar. Estas 2 señoras ni siquiera han rendido cuentas de todo el dinero que tienen en la actualidad. Y reportajes ampliamente, que no los voy a decir ahorita, pues reportajes ampliamente documentados en Vox Populi y en otros medios de comunicación, de cómo la vida de Miguel Martínez y su familia cambió. Pero es que no solo él, como tú decías. A mí me preocupa también, Marielos, que cómo se ha ido esto configurando a lo largo del tiempo, ¿verdad, colegas?
estamos analizando el tema de cómo los candidatos punteros no les gusta que los cuestionen, pero cómo la estructura dentro del Estado ha sido fortalecida para criticar para cuestionar la labor de los periodistas críticos. Pero para ello utilizan los famosos net center también, ¿verdad? No solo es lo que hacen a través del Estado, sino que todas estas estructuras criminales, como nosotros les llamamos. ¿Qué deberíamos de hacer entonces, Marielos? A mí me preocupa muchísimo que la situación se agrave y que el día de mañana seamos nosotros los que nos tengamos que ir del país. Porque como decimos, no nos callarán, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Sí, miren, una cosa que es grave es que en un país como este, que es un país en donde la violencia contra las mujeres es cotidiana, donde hay femicidios todos los días, donde las mujeres son violentadas psicológica, económicamente, se utilice una ley que fue un esfuerzo de las mujeres, de las organizaciones y de las víctimas, se utilice mal y se haga mal uso de una ley que está para proteger a las mujeres, no para proteger a personas que son mujeres, pero que están haciendo mal uso del poder. Eso llora sangre, eso no se hace, y lo dice una mujer que ha defendido esa ley contra el femicidio, porque están utilizando los recursos de los tribunales contra el femicidio y la violencia para decirle a colegas hombres, ¿saben qué? No se acerquen. Entonces les ponen medidas de seguridad y ustedes no pueden seguir haciendo el trabajo. Entonces es gravísimo. No solo es el derecho penal, es la ley contra el femicidio y eso no se vale. Porque los recursos del Estado deberían estar para proteger a las mujeres que de verdad están en peligro y que de verdad pueden ser asesinadas, pueden ser violentadas. Hay tantas niñas menores de 14 años y de 10 años en embarazos forzados porque son violadas hasta dentro de su casa. ¿Por qué no se usa esa ley contra el femicidio para perseguir a esos violadores? No que son para perseguir periodistas que fiscalizan el poder. Eso es una cosa. Sí, dale. Pero eso, y lo otro que ustedes decían, que es que el otro tema es el más complicado, porque es, ¿qué tiene que ver el periodismo, digamos? ¿Qué tiene que ver el periodismo con mi vida cotidiana? Exacto, es que ahí es... ¿Qué tiene que ver el periodismo con mi...? Claro, es muy fácil a quienes nos están viendo. Cuando a los periodistas se les silencia, nosotros no sabemos lo que pasa. Por ejemplo, ¿cómo nos hubiéramos enterado? ¿Cuál habría sido la forma de enterarse sobre la negociación de las vacunas Sputnik si no hubiera sido por los medios de comunicación? Por el periódico en este caso. Por ejemplo, ¿cómo habría posibilidades de enterarse de la alfombra rusa que se le pagó por los medios de comunicación? ¿Cómo sabríamos, si no fuera por el reportaje que ustedes hicieron, que hay una vinculación entre un partido político y la persona que trabaja en las redes sociales? Es decir, pero también para la vida cotidiana. O sea, cuando la prensa no está, la ciudadanía está ciega. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que nosotros quisiéramos dejarles hoy en esta entrevista. Si a usted le afecta el ataque a los periodistas, ¿por qué es? Porque usted ya no tiene derecho a saber. Claro. Es bien complicado, pero a mí lo que me sigue pareciendo delicado es de que las estructuras criminales se refieran a nosotros como estructuras criminales también. Eso hay que decir una cosa. Sí. Los periodistas no somos criminales. Hacer periodismo no es hacer crimen organizado. Eso lo dijo incluso en un informe y en un boletín el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca. No se puede pensar que un periodismo crítico es un periodismo que obstruye la justicia, porque precisamente, ¿para qué sirve el periodismo? Para fiscalizar el poder. Y fiscalizar el poder no es obstruir la justicia. Eso tiene que quedar bien claro. No, de hecho, nuestro logan en Voz Populi es investigando al poder, precisamente porque estamos claros que la labor de los periodistas es fundamental en sociedades tan débiles, en una democracia como esta tan débil y que se está fortaleciendo. Pero aquí estamos retrocediendo pasos agigantados hacia atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nos silencian a nosotros, como decís tú, silencian a toda la población. Y es donde ustedes, ciudadanos y ciudadanas, deberían de pensar bien en cómo estas estructuras criminales, cómo el Estado nos quiere silenciar, pero que eso le va a afectar a usted, a sus hijos y a su familia. Y eso es sumamente grave. Así es que la invitación, como dice Marielos, es a que se defienda la libertad de expresión, la libertad de prensa,
porque si no lo hacemos, dentro de unos meses nos estaremos lamentando. Claro, y ya para finalizar, Marielos, es una pregunta que digamos que siempre es importante hacerla en un proceso electoral, y es que normalmente se piensa que cuando ya se dan las elecciones el presidente de turno va perdiendo poder y que ya digamos de que se podría tranquilizar un poco la persecución contra el periodista, el periodismo como tal, pero con las actitudes de los candidatos, con todo el aparataje que se está dando, en donde una fundación tiene, digamos que incidencia dentro del Ministerio Público, ¿cuál es tu panorama para el periodismo este año, para lo que viene? Bueno, yo como dije hace un rato, creo que nos tenemos que dar cuenta que en realidad esto es un pacto de corruptos, un pacto autoritario. Bien alineado. ¿Quiénes están ahí? Políticos y empresarios corruptos, gente vinculada a las estructuras criminales, personas que son del ejército o militares en retiro vinculados a violaciones de derechos humanos. O sea, todos están juntos en eso que se llama pacto de corruptos o pacto de impunidad. Entonces, Sony, el problema es que si gana cualquiera de estos partidos que le van a dar continuidad a esta agenda que se estableció desde el gobierno de Jimmy Morales, estamos en un serio peligro, pero no solo las y los periodistas, estamos en un serio peligro que este país se convierta en un país autoritario. ¿Y qué es un país autoritario? Es un país donde no hay libertad para expresarse, pero es un país donde va a haber más pobreza, donde va a haber más migración, donde va a haber más miseria y donde si usted, una persona, decide no le llegue el agua y protesta, usted puede ser criminalizado y considerado un enemigo del régimen. Y probablemente hasta desaparecido, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un regreso a un pasado del que nos hubiéramos querido olvidar. Y para eso tenemos que ser muy conscientes. En esta elección, ojalá hubiera, digamos, una oportunidad de dar el cambio, pero lo que estamos viendo en este escenario, lamentablemente, no es un escenario optimista. Es un escenario donde las cartas están marcadas, es decir, vamos a ir a votar por aquellos que este pacto quiere que votemos. Los demás no van a estar en la papeleta. Un panorama totalmente oscuro y digamos que desalentador, pero al final es lo que es, ¿verdad? También, o sea, tenemos que ser muy claros en que se vienen tiempos difíciles, no solo para el periodismo, sino que también para la ciudadanía en general, para usted como ciudadano de todos los días, tal y como lo decía Marielos. Si no defendemos nuestras libertades, va a llegar un punto en el que ya no se va a poder, ya no va a haber marcha atrás y en donde van a tener el control de todo y vamos a estar viviendo en silencio. Pero bueno, le agradecemos a Marielos por haber aceptado esta invitación para hablar sobre el periodismo en Guatemala, sobre el periódico, la situación lamentable que ocurrió esta semana. Y pues bueno, vamos a una pausa, pero para recordarle que en el tercer bloque estaremos con Jerusha Burman de Freedom House y con Leopoldo Maldonado de Artículo 19, hablando también sobre la situación, sobre el periodismo en Guatemala y la reciente visita que ellos hicieron acá, viendo la situación del periodismo guatemalteco. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias amigos por continuar en el programa Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sony Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV y en redes sociales. Recuerden seguirnos, ahí abajo van a aparecer nuestros nombres, Marvin Dilcid y Sony Figueroa. Bueno, continuando en este programa sobre el tema de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Guatemala, me acompañan Jerusha Burman y Leopoldo Maldonado. Ellos son parte, mucho gusto, ellos son parte de una misión de observación que vino a Guatemala para ver cómo está el tema de la libertad de prensa, cuál es la situación en el país. Entonces, en términos generales, me gustaría ver cómo encuentran la situación ustedes y qué está pasando, de acuerdo a sus criterios. No sé quién de los dos quiere empezar. Bueno, pues la labor de la misión sobre todo era recopilar información dentro del territorio de Guatemala, incluida también por supuesto la capital, pero fuimos a diversas comunidades y en donde encontramos una situación de asedio hacia la prensa, ¿no? De diversas formas y en diferentes contextos, pero que da cuenta de un ánimo en contra de la prensa por parte de actores públicos,
por parte de empresas, tanto nacionales como transnacionales, y también, por supuesto, en el interior del territorio guatemalteco, por parte del crimen organizado, que además actúan en alianza con los otros dos poderes. Evidentemente nos preocupa la situación de criminalización creciente que dio la prensa, y que como correlato no encontramos que esa celeridad que tiene la Fiscalía para perseguir periodistas lo tenga para protegerles y para garantizarles justicia en los casos en los que son agredidas o agredidos. También vemos con preocupación los bloqueos informativos permanentes, la discriminación que viven en razón de si son periodistas comunitarios o si son periodistas certificados o acreditados, si son mujeres, si son indígenas, si son de un medio digital o si son de un medio convencional. Y vemos también pues un cierre al acceso a la información pública que, por supuesto, socava no solo el derecho a acceder a la información, sino el derecho de la sociedad a estar informada de forma colectiva. Claro, obviamente uno de los temas más graves, ustedes lo mencionaban en la conferencia de prensa, es el ataque en redes sociales, ¿verdad? Yerusha, ¿cuál es tu punto de vista sobre el particular? Bueno, lo que hemos visto no solo en ataques de periodistas, pero también defensoras y defensores, es que un ataque digital es el primer paso para una agresión física, ¿no? Y lo hemos visto sobre todo en temas de mujeres, defensoras de periodistas, que las agresiones pueden ser sexuales, pueden ser contra sus familias, sus dependientes, sus hijos, y es un agravante el género, también la diversidad sexual también es un agravante, pero que estos ataques digitales se tienen que tomar muy en serio por el peligro que posee la persona y de agresiones físicas. Claro, ahí vemos algo de que la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas tiene varias denuncias de varios colegas que han denunciado a estas estructuras de net center, ¿verdad? Como se les llama en Guatemala. En otros países pues se les conoce como bots, call center incluso, ¿verdad? Pero en Guatemala es un tema muy grave, porque incluso los actores estatales comparten esos contenidos. Entonces, a raíz de esa reunión con autoridades de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, ¿ven ustedes intención de ellos para investigar este tema? ¿O es lo que percibimos en Guatemala los periodistas que no se está investigando? Bueno, las reuniones que tuvimos y lo que puedo constatar también es, bueno, primero que están muy abiertos a hablar con nosotros en temas generales, pero específicamente no nos dieron ninguna medidas concretas que van a tomar para la protección de periodistas. Entonces podría decir, a opinión personal, que no hay un plan estratégico y no hay como como no hay, en ellos no hay como una clara intención. Una clara intención, gracias por la voluntad, gracias que se me fue la palabra, la voluntad de tomar estas situaciones en serio, de las denuncias y de protección a los periodistas. Obviamente ustedes son de dos organizaciones que velan por el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa. En tu caso Freedom House y en tu caso como Artículo 19, ¿verdad? Obviamente por la cercanía con Guatemala a veces hay más relación con Artículo 19 para ciertos temas, ¿verdad? Desde tu punto de vista personal, ¿qué debería hacer el Estado en Guatemala para garantizar la libertad de prensa? Porque ustedes decían algo muy serio, que si el Estado legitima los ataques, si el Estado no protege a los periodistas, eso repercute a que el resto de integrantes de la sociedad nos ataquen, ¿verdad? Y que se nos criminalice, se nos difame, se nos calumnie, se nos injurie con total impunidad. ¿Qué debería hacer el Estado entonces para evitar esto? Pues primero, abstenerse de realizar estos ataques, de realizar la estigmatización y el descrédito público de periodistas, que como ya comentaba Yerusha, es un primer paso para otro tipo de ataques que pueden ir escalando. Por supuesto, la situación grave de criminalización que se está viviendo y que está atacando objetivos estratégicos para mandar un mensaje al periodismo guatemalteco, ¿no? El caso del periódico y de José Rubén Zamora es un caso que no es único, no es aislado, no es el primero, pero que manda un mensaje muy claro al resto de las y los periodistas y de comunicadoras y comunicadores. Entonces, en ese sentido, debe cesar el hostigamiento judicial y el hostigamiento a través de la labor de las fiscalías. Por supuesto, abstenerse de estos discursos, ¿verdad? De estigmatización, del hostigamiento, del acoso, de la amenaza.
Y también es muy importante el reconocimiento público a la labor del periodismo y de sus diversas formas, ¿verdad? No hay quien tenga el monopolio de la labor periodística si tiene un título universitario o si publica en tal o cual medio o si proviene de tal o cual región. Es el reconocimiento a la función social del periodismo. También es muy importante que se desbloqueen las vías de acceso a la información que hemos recogido, están hoy por hoy obstaculizadas. También el llamado a que el Poder Judicial recupere las condiciones de imparcialidad e independencia en estos casos de criminalización de periodistas, pero también en los casos en los que se está procesando a diversos actores, sobre todo el Estado, que han atacado a los compañeros y a las compañeras de la prensa, ¿no? Claro, aquí ustedes también mencionaban, digamos, dentro de sus apreciaciones y dentro de las reuniones que tuvieron con diversos comunicadores y periodistas, ustedes mencionaban el tema de la Fundación contra el Terrorismo, ¿verdad? Y el tema de la Fundación contra el Terrorismo a nosotros nos parece sumamente grave, porque hay personas que trabajan, que son parte de esta organización, que atacan directamente periodistas, los delegitiman, porque no solo comparten los contenidos de NetCenter, sino que algunas figuras visibles de la Fundación contra el Terrorismo se dedican a atacar periodistas de forma individualizada. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Bueno, como hemos notado también que hay como una cierta alianza entre sectores privados, públicos y el crimen organizado. Lo que mencionas de la Fundación, yo creo que es uno de los actores privados en alianza con el sector público y el sector del crimen organizado que están haciendo estas campañas de difamación en contra de los periodistas. Y bueno, es alarmante que esta situación continúe y que la colusión entre estos sectores esté imposibilitando la labor periodística. Es decir, es una situación grave, ¿verdad? Es una situación muy grave. Sí. Bueno, ya para ir finalizando, ¿cuáles serían las recomendaciones, no solo para el gremio periodístico, sino para el Estado y los actores privados, como ustedes les llaman, ¿verdad? Que actores privados pues podrían incluir muchísimo, ¿verdad? ¿Cuál sería su recomendación? Primero, para los periodistas y las periodistas, y segundo, para los diversos actores que gravitan alrededor de los ataques contra colegas periodistas. Pues en un primer momento a las y los periodistas el reconocimiento de su labor, encomiamos y celebramos y de verdad nos solidarizamos con la labor tan importante que están realizando en un contexto tan adverso, ¿no? Y en este sentido es una invitación a la solidaridad y la unión gremial en este sentido, o a la unión de la comunidad periodística, otra vez sin diferenciaciones que lo único que generan es que haya mayor grado de vulnerabilidad frente a los ataques de todos estos actores que ya comentaba Yerusha. A las recomendaciones que comentaba en mi anterior intervención del cese del hostigamiento y de la criminalización, sumar el que debe haber un papel proactivo por parte del Estado para generar una discusión amplia, inclusiva y participativa en la creación de un mecanismo de protección que de verdad genere confianza y además sea eficaz para proteger a periodistas. Y por supuesto que la Fiscalía tiene que cambiar completamente a tener un papel mucho más proactivo y diligente en la investigación de delitos cometidos contra la prensa, y en su caso también el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Claro, es muy recomendable. El papel de la Procuraduría. Se preguntaba en la conferencia de que la Procuraduría obviamente tiene una función muy clara, ¿verdad? Que es la protección, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Pero vemos que hay mucha pasividad en estos temas, ¿verdad? ¿Cuál sería, tal vez los dos me responden, cuál debería ser el papel de la Procuraduría? ¿Debería ser más activo? ¿Qué deberíamos de hacer en estos casos? Bueno, diría que el mandato es muy claro y que tienen que cumplir con ese mandato. Claro, te lo digo, sí, es constitucional. Y diría, bueno, en un resumen así, es cumplir con su mandato, escuchar, darle espacio a los periodistas cuando comentan de las situaciones que están viviendo, de las agresiones, de los ataques, y dejar de la pasividad, como ustedes dicen. Ok, y otro tema que nos preocupa es el tema de los exilios. Ya hay varios colegas que se han tenido que ir del país, algunos porque están siendo procesados penalmente y otros porque tienen amenazas de ser procesados, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer ahí? ¿Qué debe hacer el Estado? Bueno, mucha de esta persecución viene del propio Estado, entonces claro. Eso es lo preocupante. No, bueno, es que tiene que ver todo con
justo que cese el hostigamiento y las condiciones de criminalización que se están dando de forma creciente y alarmante, pero también el hecho de que hay otra estrategia que ya se vislumbra en el caso del periódico, pero que tiene potencial expansivo, que es el de asfixiar las fuentes de financiamiento, ¿no? De por sí, con las reformas que ha habido a las fuentes de financiamiento de organizaciones civiles, claro, también ha golpeado al periodismo independiente, que tiene fuentes diversas de financiamiento, pues por ahí también se tiene que garantizar esas condiciones para que existan estas fuentes de sostenibilidad de los medios de comunicación, no atacarlas y no buscar ahora asfixiar la labor periodística. El hecho de que alrededor de 20 colegas se encuentren fuera del país es un indicador muy claro de que no hay condiciones para el ejercicio periodístico crítico, robusto, libre en el estado de Guatemala. Sobre el exilio de periodistas. Bueno, el exilio que hemos visto es una manera de censura, es una censura para el país, para los periodistas y para la población, ¿no? Porque no están siendo informados y las fuentes de información ya no existen ni cesan de existir. Entonces, para mí el exilio es la censura más grande que puede haber. Claro, y finalmente el tema que también nos preocupa mucho es que se cierra el periódico, ¿verdad? Un medio de investigación periodística. Incluso yo laboré en ese medio durante 6 años en el área de investigación, entonces es sumamente grave, ¿verdad? Por diversas razones. No solo es un golpe al periodismo, sino que al sistema democrático. ¿Cuál es su percepción sobre eso, sobre el cierre del periódico y sobre la persecución en contra de José Rubén Zamora? Pues bueno, tuvimos la fortuna de poder visitarlo el día de ayer y evidentemente hay varias cuestiones que nos preocupan. Por supuesto el caso en sí, ¿no? El hecho de que esté bajo proceso y no solamente bajo proceso, sino en prisión preventiva. Y las condiciones carcelarias evidentemente son preocupantes. Cómo llegó y cómo está ahora en una condición de aislamiento y cómo esto pues finalmente busca quebrar la voluntad de un periodista que ha encabezado un proyecto icónico en la Guatemala moderna, ¿no? En la Guatemala contemporánea. De la era democrática. De la era democrática. Y evidentemente eso por eso decimos que es un caso grave per se, por lo que padece él, por lo que padece su familia, por lo que está el cierre del periódico, pero es grave también por el efecto expansivo que está teniendo. Por otro lado, ya hablábamos de que cómo se está atacando en la médula del medio de comunicación y tiene que ver con sus fuentes de financiamiento, ¿no? Lograr la asfixia financiera a la par de privar de la libertad a un periodista habla de una estrategia articulada, compleja, en donde se está instrumentalizando a los poderes públicos del Estado para callarlo. Entonces, evidentemente, es un llamado para que haya las suficientes condiciones de independencia e imparcialidad en los tribunales que van a procesar y que evidentemente es un llamado que él hizo durante la visita que realizamos y del cual hacemos eco. Okay, bueno, también quiero recordar que aunque estamos hablando de José Rubén Zamora, también otros periodistas del periódico han sido atacados y han sido procesados. Y también tenemos que recordar esto, ¿no? Y que este es como un claro ejemplo de que si un periódico con tanta trayectoria puede ser cerrado por el Estado por los ataques y la criminalización, que los medios que no tienen tanto dinero, no tienen tanto poder, no tienen tanta visibilidad, no tienen tampoco ningún recurso. Ok, gracias. Bueno, pues esta noche nos acompaña en el tercer bloque Yerusha Burman, que me cuesta pronunciar tu nombre. Es que es un poco complicado. Bueno, pero lo haber hecho bien. Y Leopoldo, tú de Freedom House y Leopoldo Maldonado del artículo 19. Ellos nos hacían un análisis sobre la visita que hicieron a Guatemala a diversas organizaciones para constatar de primera mano los problemas y la crisis que hay en torno a la libertad de expresión y libertad de prensa en el país. Hoy cambiamos un poco la dinámica del programa porque hemos estado entrevistando candidatos presidenciales, pero obviamente por la importancia de este tema decidimos este jueves abordarlo así, ¿verdad? Entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí les van a aparecer abajo Marvin del Cid y Sonny Figueroa,
También pueden seguir a las redes sociales del canal Más TV. Déjanos sus comentarios ahí, qué opinan, qué les parece, pero sobre todo, déjenos sus comentarios sobre la importancia que tiene el periodismo para fortalecer la democracia en países como Guatemala, y no solo Guatemala, en toda América Latina y el mundo, ¿verdad? Gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana en un programa más de Somos el Combo.